Ahí están los chicos, buenas tardes. Ya se están conectando. Bien, ahí están. A la people. A ver, vamos a ver acá. No, no hay. Ya, muy bien, buenas tardes. Bien, chicos, vamos a trabajar entonces. Un día feriado, ¿no? Vamos a trabajar, chicos, el tema que nos toca. A ver, somos regular ABC. Este es mañana tarde, semana 5. Aquí está. Bien, 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 bien. Ahí está, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Oh, oh. Vamos a pasar a PDF y de ahí vamos a abrir. Ahí está. Buenas, buenas tardes. Bien, vamos a ver. Voy a compartir el material. Un ratito vamos a abrir el material. Donde estamos, sesión uno. Vamos a ver la sesión uno. De repente los que ya han estado revisando el material se han dado cuenta que el tema que nos toca ya es MCU, ¿no? Movimiento circunferencial uniforme. Si bien es cierto, al inicio del curso hemos estado hablando de las unidades, luego hablamos de vectores y luego hablamos de los movimientos mecánicos, que era la parte de cinemática. Entonces, el MCU también es un tipo de movimiento mecánico, sino que ahora la trayectoria es circular, ¿no? Circunferencial sería la trayectoria. Entonces, en base a ello, ahora vamos a analizar y vamos a ver todo lo que tenga que ver con movimientos circulares, ¿no? Todo lo que tenga que ver con movimientos circulares. Bien, vamos a compartir el material. Ya está. Ahí está. ¿Me confirman? ¿Se puede ver, muchachos? A ver, vamos a ver el chat. El chat. Ahí está. Sí, perfecto, profe. Se ve, se ve. Sí se ve. Bien. Vamos. Empezamos, chicos. Atento, ¿ya? Cualquier consulta, ya sabes, la puedes hacer. Bien, el tema que nos toca ver es lo que es el movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Bueno, el movimiento circunferencial uniforme es aquel movimiento que desarrolla trayectoria circunferencial, ¿no? Y además, el valor de la velocidad del móvil, o sea, la rapidez, ¿no? Se mantiene constante. Así es, en todo instante, ¿no? Y también dicen que recorren en la circunferencia longitudes de arco iguales en tiempos iguales, ¿no? También se describen ángulos centrales iguales en tiempos iguales. Debemos tener en cuenta que el MCU también se desarrolla con una velocidad angular constante. Así que ahora vamos a ver lo que es la velocidad angular constante, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Eh, bueno, vemos acá una trayectoria circunferencial y de esta trayectoria circunferencial tenemos acá un móvil que empieza a girar, ¿no? Empieza a recorrer esta trayectoria. Estamos en la posición A, luego la posición B y luego la posición C, ¿no? Entonces, notamos que cuando el móvil se empieza a mover, ¿no? Empieza a moverse, a realizar la trayectoria, vemos que la rapidez se debe mantener constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta rapidez vale 10 metros por segundo, entonces la rapidez debe ser también por acá 10 metros por segundo y por acá también debe ser de 10 metros por segundo. Ojo, ¿sería correcto que diga que las velocidades son iguales en A, B y C? ¿Qué dices tú? ¿Las velocidades serán iguales? A ver, por ahí. John, tu cámara. A ver. John, tu cámara dice que está prendida. John Chávez, sí, John Chávez. Muy bien, listo, gracias. Ahí está. Entonces vemos que la rapidez es la misma. La rapidez sí es la misma, pero la velocidad no es la misma, ¿ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Profe, ¿por qué no es la misma? Porque la velocidad es hablar de vectores. Y estos vectores, los vectores, pues tienen dirección.
vemos que este vector no se parece en nada a este ni a este. Así que por esa razón, vectorialmente las velocidades son diferentes, ¿no? Entonces podemos decir que la velocidad de A o la velocidad en A es diferente que la velocidad en B y diferente que la velocidad en C, ¿ya? Así que eso debemos tenerlo en cuenta, las velocidades son diferentes. Bien, pero lo que sí son iguales son las rapideces, ¿no? Esto es hablando del vector sí son diferentes, pero son iguales en rapideces, ¿no? Vemos que en rapideces sí son iguales. Bien, esta rapidez que está acá se llama rapidez lineal o rapidez tangencial también, ¿ya? L, ¿qué cosa es? Es la longitud de arco. Y el teta es el ángulo central. Bien, el MCU cumple algo peculiar, que para tiempos iguales, longitudes recorridas de arco son iguales. O sea, esto acá lo hizo en una variación de t, entonces esto lo hizo en la misma variación de t. O sea, profe, si acá son 3 segundos, hizo, por ejemplo, una longitud de arco L, entonces acá también en 3 segundos hará la misma longitud de arco L. Y así podemos ver que en tiempos iguales, longitudes de arcos iguales. También se puede decir que en tiempos iguales, ángulos girados o ángulos recorridos también son iguales, ¿ya? Pero no es lo mismo decir que el ángulo o el arco, ¿no? Es igual, perdón, el ángulo es igual al arco. No, 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 son cosas diferentes, ¿no? Esta es la longitud de arco, pero el ángulo es otra cosa, ¿ya? Así que eso hay que tener mucho cuidado al momento de resolver las preguntas con el MCU. Bien, entonces vamos a ver acá, recordando algunas cosas que tienen que ver con trigonometría. ¿Te acuerdas que el ángulo central debe estar en radianes? No te olvides de eso, el ángulo tiene que estar en radianes. Y la equivalencia que vamos a utilizar es esto. Pi radianes equivale a 180 grados, ¿no? Es lo mismo como se dice acá. Bien, el ángulo tiene que estar sí o sí en radianes. Además de eso, R debe ser el radio. L es teta por R. No olvidemos que L es teta por R. Bien. ¿Qué más? Tenemos que la longitud de arco es teta por R, el famoso LOR, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos ahora a definir cada uno de los elementos que hemos mencionado, ¿no? O sea, profe, yo quiero saber exactamente qué es la rapidez tangencial o rapidez lineal. ¿Qué cosa es la velocidad angular que usted habló hace ratos, ¿no? Bien, eso lo vamos ahora a definir uno a uno. Empezamos. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos, ¿no? Los elementos que vamos a trabajar en el MCU. Comenzamos primero con la velocidad tangencial o angular. Oye, dije velocidad, estamos hablando del vector. Ese vector velocidad tangencial o lineal es el vector que se grafica de esta forma. O sea, en el ejemplo anterior, la velocidad A, la velocidad B, la velocidad C son vectoriales y esas son las velocidades tangenciales o lineales. Bien, pero ¿qué cosa es, profesor, la velocidad tangencial? Sencilla la definición. La velocidad tangencial es la velocidad instantánea del MCU. Es la velocidad instantánea del MCU. ¿Bien? Su valor nos indica la longitud de circunferencia recorrida en la unidad de tiempo y es tangente a la circunferencia de trayectoria. Sí, nos indica qué tanto de longitud recorre, ¿no? De la circunferencia en un determinado tiempo. Claro. Vemos acá entonces que esta sería el vector velocidad tangencial. Pero su módulo, ¿sabes cómo se le llama su módulo? Rapidez tangencial. Su módulo es rapidez tangencial o rapidez lineal, ¿no? Por eso le estamos colocando acá el concepto de rapidez. Ya no le dices velocidad, sino que ahora cambias rapidez. Bien, y justamente hemos dicho que la rapidez tangencial se calcula como la longitud de arco sobre la variación del tiempo. Bien, la longitud de arco sobre la variación del tiempo. O sea, si recorre un arco de 8 metros en 4 segundos, la rapidez tangencial sería 2 metros por segundo, ¿no? Y así es como vamos a trabajar con la rapidez tangencial. Bien, además de eso, la rapidez tangencial tiene unidad de medida. Si hablamos de rapidez, ¿cuál es la unidad de medida de la rapidez? A ver, metro por segundo. ¿No, profe, sigue siendo metro por? Claro que sí, sigue siendo
metro por segundo. Ya, eso no cambia, eso sí se mantiene. Ok, sigamos avanzando. Vamos a hablarte ahora de lo que es la velocidad angular. Oye, velocidad, seguimos hablando del vector, seguimos hablando del vector. La velocidad angular se denota con este simbolito, es una omega con una rayita encima, que es el vector omega. Ya, así es como se nota lo que es la velocidad angular, ¿no? Esa es la notación. Ya, ¿y qué cosa es la velocidad angular? Tiene su concepto. La velocidad angular es una cantidad física vectorial, chicos. Vectorial, obviamente, porque hablamos de velocidad, usamos el término velocidad. Profe, entonces si hablamos de un vector, este vector nos indica algo. Así es, nos indica la rapidez y dirección del ángulo central descrito. La rapidez y dirección del ángulo central descrito. O sea, el ángulo va a empezar a girar, eso es cierto, pero reconocer la dirección en la cual gira, ¿no? Y con qué rapidez gira, eso lo determina la velocidad angular. ¿Ya? Bien, su dirección de la velocidad angular se determina con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Regla de la mano derecha. Profe, ¿cómo funciona la regla de la mano derecha? Bien, ¿cómo se hace para utilizar regla de la mano derecha? Para ello, hacemos el siguiente gráfico. Esta es tu mano derecha. Bien, en tu mano derecha lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Esta es la velocidad. Lo que vas a hacer es que el móvil va a realizar un giro. Entonces, como el móvil realiza un giro, los dedos, tus 4 dedos, van a indicar el sentido de giro. Ese que está acá. O sea, tus dedos indican el sentido de giro. Ya, eso tengamos en cuenta. Profe, y entonces, ¿y el pulgar? El pulgar simplemente indica la dirección del vector velocidad angular. Como tus dedos giran en este sentido, entonces mi pulgar estaría apuntando hacia arriba. Entonces, por ello decimos que esto va a ser la velocidad angular. Bien, esa va a ser la velocidad angular. Ok, ok, profe, bien, bien, hasta ahí estamos bien. Ahora pasamos a la definición o a los detalles, ¿no? Las características de este vector. Este vector es un vector que forma perpendicular con el plano de movimiento. Así que ponemos acá que la velocidad angular es perpendicular al plano de movimiento circunferencial. Bien, tal como se muestra en el gráfico. Entonces, notamos que este vector es un vector perpendicular al plano. O sea, si yo coloco por acá el móvil, supongamos que venga así, ¿no? Y el móvil ahora se encuentra por acá. Entonces voy a decir lo siguiente. Ah, profe, que el vector velocidad angular es un vector también perpendicular, ¿no? Ahí está, ¿no? Con esto me aseguro que es perpendicular. Y nada más, chicos, ¿ya? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, si te fijas bien, la velocidad es un vector que pertenece al plano de movimiento. Si pertenece al plano de movimiento, entonces quiere decir que la velocidad angular es perpendicular a la velocidad tangencial. Sí, sí, se va a cumplir eso también, ¿ya? Ahora, no te olvides también que la velocidad tangencial cuando se traza, esta velocidad forma un ángulo de 90 con el vector posición, ¿no? Con el vector posición. Entonces, vamos acá a hacer lo mismo. Acá tenemos que hay un ángulo de 90 grados también. ¿Ya? Siempre se forma un ángulo de 90 con el eje radial. Porque este es el radio. Entonces, este sería el eje radial. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula la rapidez? Hablamos del módulo. El módulo de la velocidad angular se le va a llamar su módulo como rapidez. ¿Ya? Rapidez.
Y la rapidez angular, claro que ahora va a ser rapidez angular. ¿Cómo se calcula? La rapidez angular lo vas a calcular como ángulo girado, ángulo recorrido entre el intervalo de tiempo. Recuerda esto. Cada vez que veas angular, lo vas a relacionar con el ángulo. La velocidad angular que mide, la velocidad con la que gira el ángulo, ¿no? Eso es lo que debes tener en cuenta, ¿no? Profe, entonces la rapidez también tiene que ver con el ángulo. Ya, nada más. Entonces, acá vemos que la rapidez angular es el ángulo entre el intervalo de tiempo, ¿no? Y nada más, nada más. Bien, la unidad en el sistema internacional es radianes por segundo. Esa es la unidad de la rapidez angular. Es otra forma de identificar. Profe, no me dicen qué rapidez es. Entonces te fijas las unidades. Las unidades son radianes por segundo, entonces estamos hablando de la rapidez angular. Si es metros por segundo, hablamos de la rapidez tangencial. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, eso es todo, porque ya te dije que la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de movimiento, ¿no? Ya vimos eso también. Sí, a ver, hasta aquí, ¿cómo vas? Confírmame. A ver, por ahí. Vamos, confírmame, confírmame. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Dicen por ahí. Todo fresh, profe. Bien, hasta ahora todo bien. Vamos ahora a continuar. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, que va a ser la relación entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. Dice que esta relación es esta, ¿no? Que la rapidez tangencial es la angular multiplicada por el radio. Profe, la demostración, por favor. Ya, tranquilo, mira, vamos a hacer la demostración por acá. ¿Te acuerdas tú que habíamos visto que la rapidez era longitud de arco entre el intervalo de tiempo? Entonces, la longitud de arco sería la rapidez por el intervalo de tiempo. Y la angular hemos visto que era el ángulo girado sobre la variación del tiempo. Entonces, ¿te acuerdas también que esto, que es la longitud de arco, era LOR? O sea, el ángulo girado por el radio. Y esto era la rapidez tangencial por el intervalo de tiempo. Pero este ángulo, ¿cómo se calcula? De acá lo sacas, mira. Esto lo pasas a multiplicar y el ángulo sería omega, que es la rapidez angular por el tiempo. Profe, se va tiempo y conclusión me está quedando que la rapidez tangencial es la rapidez angular multiplicado por el radio, ¿no? En conclusión me está quedando esto, que la rapidez tangencial es la angular por el radio. Y ahí se demuestra, chicos, ¿ya? Ahí se hace la demostración de la relación que hay entre la rapidez angular, ¿no? Y la tangencial. Sí, bacán. Esa formulita apúntalo porque lo vamos a utilizar bastante. Esta que está acá. Esta misma. Así es, esta misma formulita. Bien, vamos a hablar de lo que es el periodo. El periodo aparece cuando hay un cuerpo que realiza un movimiento con rapidez constante y regresa a la posición inicial, ¿no? Es así como se va a dar el periodo, porque el periodo va a ser el tiempo que emplea un cuerpo con MCU para efectuar una vuelta o revolución. Tengamos en cuenta que una vuelta es lo mismo que hablar de una revolución. Por esa razón pongo acá que una revolución, que es RE, su abreviatura, es una vuelta. Y esta vuelta es 360 grados en sexagesimales y también será, ¿qué cosa? 2pi radianes en el sistema radial, ¿no? Entonces, esta es una equivalencia, una relación que hay, ¿no? En lo que es una vuelta. Tengámoslo también apuntado, ¿ya? Tenemos apuntado porque eso también es importante. Profe, entonces, ¿qué era una revolución? Una vuelta. ¿Y qué es el periodo?
el periodo te acabo de explicar que el periodo es el tiempo que demora en realizar una vuelta, ¿no? Listo. Ahora, el periodo tiene formas de calcularse. Así es, hay formas de calcular al periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? El periodo, lo voy a poner por acá, se calcula como el tiempo dividido entre el número de vueltas. Como el tiempo dividido entre el número de vueltas. Y si el periodo es el tiempo, entonces su unidad de medida es el segundo. Pero, profe, a mí me enseñaron otra cosa. Me dieron una relación del periodo con el W, que es la rapidez angular. ¿Cierto? Algunos lo saben, otros no. Pero, ¿cómo sería eso? Fácil, se demuestra con esto, mira. Triangulito de teta, ¿a qué es igual? A omega t, ¿cierto? Omega t. ¿Qué pasaría si yo quiero una vuelta? Si yo quiero una vuelta, ¿cuánto vale omega? Omega vale 2pi. ¿Y cuánto es el omega? Sigue siendo omega, ¿no? Perdón, el teta vale 2pi, el omega vale omega. Y el tiempo, ¿cómo se llama el tiempo cuando es una vuelta? Periodo. Así que el tiempo cambia por periodo. Y de acá despejas lo que es el periodo. Y te vas a dar cuenta que el periodo tiene otra forma de expresarse que es 2pi sobre la rapidez angular. ¿No? Esa es otra forma de expresar al periodo, que eso lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, así que tranquilo. Solamente estoy haciendo acá la demostración, ¿no? Bien, vamos a ver acá lo que es la frecuencia. En la frecuencia, chicos, ahora veamos que la frecuencia es una magnitud física escalar que indica el número de vueltas realizado por un móvil con MCU en la unidad de tiempo. En la unidad de tiempo. Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que ahora la frecuencia nos va a indicar cuántas vueltas da en un segundo. ¿No? No es lo mismo que el periodo, es algo muy diferente. Es muy diferente. Ya, entonces podemos ver, profesor, que la frecuencia, entonces usted me dice que indica cuántas vueltas da en un segundo. Ese es el resumen de lo que es la frecuencia. Entonces, la frecuencia se calcula como número de revoluciones por sobre, perdón, el tiempo que demora, ¿no? Con eso voy a calcular la frecuencia. Y la frecuencia tiene una unidad de medida, que es el famoso hertz. Así es. El hertz se escribe así, hertz, y su símbolo en la cual vas a representar la unidad hertz es el Hz. Pero como hertz es un nombre propio, entonces el H en mayúscula y luego la segunda en minúscula. Eso también ya lo hemos visto, reglas para escribir las unidades correctamente. Entonces sería Hz, ¿no? La unidad de la frecuencia. Bien, ahora, veamos lo siguiente. Acá está la observación que justo te estaba mencionando. La frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, ahora, la rapidez angular es 2pi sobre el periodo. También es igual a 2pi por la frecuencia. También es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Así que apuntamos esta formulita, la que está acá, porque también lo vamos utilizando. El omega ya sabes cómo lo hemos demostrado. Acá está 2pi sobre, sube el omega, baja el 2pi, perdón, baja el periodo, sería 2pi sobre t, ¿no? Y además, la inversa del periodo se conoce como frecuencia. Entonces, todo esto que es 1 sobre t lo cambiamos por f. Y nada más, ¿no? Entonces, ahí con eso ya tenemos la relación que hay entre la rapidez angular, periodo y frecuencia, ¿no? O sea, cada vez que a ti te den la rapidez angular, te están dando mucha información, porque te están dando lo que es el periodo y también lo que es la frecuencia. Bien, ahora, ¿alguna memotecnia para cuál? ¿Para aprenderte el 2pi sobre t?
igual a 2πf. Bueno, yo recomiendo que simplemente lo logres analizar, ¿no? Que lo interpretes, más que memorizar, que tú puedas interpretar. Por ejemplo, esta formulita que está acá, tú lo puedes sacar rápido, porque ya conoces que teta es omega por t. Si teta es omega por t en una vuelta, el teta es 2pi. Entonces el tiempo se convierte en periodo porque es una vuelta. Y ya está, y ahí demuestras. Y con eso ya puedes sacar todo, pues. Justamente lo que estoy haciendo, pues. ¿Sí? ¿Se entiende? Memotecnia así exacta, no, no tanto, ¿no? A la antigua, como dice, ¿no? Sí, estudiando. Vas a tener que interpretar la física en este caso. Bien. Ahora, la rapidez angular también tiene otra forma de expresarse aparte de los radianes por segundo. Mayormente la rapidez angular se puede expresar como RPM o RPS, ¿ya? Como RPM o RPS. ¿Qué es un RPS? RPS es conocido como revoluciones por segundo, ¿ya? Ya, ese es un RPS, una revolución por segundo, ¿ya? Y un RPM, ¿qué cosa es? Una revolución por minuto. RPM es revolución por minuto y RPS es revolución por segundo. Bien, ¿cómo paso de una revolución por segundo a radianes por segundo? Lo multiplicamos por 2pi. Y profe, para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, lo multiplicamos por 2pi/60. Ya esta sería la reglita para poder hacer la conversión de revoluciones por segundo a radianes por segundo y revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y nada más. Ya apuntamos esto también de los radianes por segundo, cómo pasar a perdón, de los RPS a radianes por segundo y RPM a radianes por segundo. Sí, apuntamos todos estos datos ya para poder ya empezar a hacer los ejercicios. Nos falta hablar todavía de la aceleración centrípeta, que ahorita lo vamos a hacer. ¿Ya está? Ah, diapositiva 2. Vamos a ver diapositiva 2. Esa es la diapositiva 2. A ver, tomarle la foto. ¿Ya está? RPH sería revoluciones por hora. ¿Ya? Ah, la tres, ya. ¿Listo? Ya está. Bien, continuamos entonces. Borramos, digo, avanzamos. Vamos ahora a ver lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, en realidad te pregunto esto. Hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos.
Si la velocidad cambia de dirección, si la velocidad vemos que el vector se modifica, entonces de hecho hay aceleración. Si la rapidez se mantiene constante, ¿puede haber aceleración? Claro que sí. Sí puede haber aceleración si la rapidez se mantiene constante. Porque lo que tú tienes que analizar es al vector. Si el vector cambia de dirección, ya está, hay aceleración. ¿Qué tipo de aceleración? Bueno, no lo sé, pero hay aceleración. Entonces, vemos acá en la pregunta que esa aceleración que aparece en las curvaturas, ¿no? Mayormente en los movimientos circunferenciales, aparece lo que es la aceleración centrípeta. Y esto está relacionado con el cambio de dirección de la velocidad tangencial y está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, ¿no? Entonces vemos aquí ahora que vamos a encontrar posiciones diferentes. Posición A, posición B, posición C, ¿no? A, B y C. Entonces, en las posiciones que vemos acá, tanto A, B y C, notamos que el vector aceleración centrípeta es un vector radial. Es un vector que va en el eje radial. Recuerda que aquí vas a tener dos ejes, un eje que es radial y un eje que es tangencial. Entonces, las aceleraciones centrípetas son vectores que apuntan al centro de la trayectoria, ¿no? Y ahí está. Entonces, podemos notar aquí que la velocidad es tangente, o sea, la velocidad también forma 90 grados con la aceleración centrípeta, ¿no? En cada uno de los puntos, la velocidad y la aceleración centrípeta van a formar un ángulo. Ahora, también debemos tener en cuenta, chicos, que si lo vemos vectorialmente, pregunto, ¿la aceleración centrípeta vectorialmente será el mismo? No son iguales, pues se cumple lo mismo. O sea, profe, vectorialmente no son iguales, pero si hablamos del módulo, ¿el módulo será el mismo? Claro, en módulos sí son iguales. ¿Sabes por qué? Porque la aceleración centrípeta tiene su forma de calcularse. Una de las formas de calcularse es esta, la rapidez al cuadrado sobre el radio o también la angular al cuadrado por el radio. Bien, ahí está, rapidez al cuadrado sobre radio o angular al cuadrado por el radio, ¿no? Vemos que hay dos formas de calcular la aceleración centrípeta. Y en ese caso, pues la rapidez tangencial es constante. Y la rapidez angular también es constante. Entonces quiere decir lo siguiente, ¿no? Que esto de acá va a ser también constante, ¿no? Entonces, en módulo, la aceleración centrípeta es constante. Vectorialmente no lo es. Y por último, tenemos lo siguiente. Se observa que la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta están en el mismo plano, ¿no? Aquí está la velocidad tangencial y aquí está la aceleración centrípeta. Entonces, entre ellos dos forman un ángulo de 90. Igual acá, ¿no? También va a formar un ángulo de 90. Siempre, siempre. En cualquier posición se va a formar el ángulo de 90, ¿no? Y nada más. Y el vector velocidad angular es un vector perpendicular tanto a la aceleración centrípeta como a la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque ellos dos son coplanares. Aceleración centrípeta y velocidad son coplanares. Y si un vector es perpendicular a un plano, entonces todos los vectores que pertenecen a ese plano también son perpendiculares al vector que es el angular. Bien, y nada más. Nada más. Con eso simplemente ya tenemos gran parte de la teoría, gran parte de la teoría. Y lo único que nos faltaría solamente es ver o reconocer la relación que hay entre los discos. Cada disco, chicos, hay una relación, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora trabajamos con discos? Vamos a ver acá. Ya para terminar la teoría, esto de acá son la relación de discos. Van a haber discos que van a estar unidos por un eje y van a haber discos que van a estar atados por una faja o una cuerda, ¿no? Entonces, esto de acá no es complicado. Simplemente tienes que verlo así. Tenemos acá un disco A y un disco B. Y si esto gira, profesor, si esto gira, el ángulo que barre cada uno va a ser el mismo.
Entonces, la angular de A va a ser igual a la angular de B. Igual sucede acá, ¿no? Si tenemos un disco A y un disco B y estos están unidos, son concéntricos, ¿no? Como se podría decir, entonces también las angulares van a ser iguales, ¿no? Son de radios diferentes, eso sí, está de más decirte, pues, ¿no? Que son radios diferentes. Bien, ahí está. Ya eso es lo que se va a cumplir. Cuando tengamos discos unidos por un eje o discos concéntricos, se cumple que las angulares van a ser iguales. Ya, él es el radio de A, radio de B, radio de A, radio de B, entonces las angulares son iguales. ¿Y qué pasaría, profesor, si hay un punto de contacto o una faja? Vemos acá que hay una faja. O una correa, también se le dice, ¿no? Bueno, tenemos un centro, y lo que se cumple acá es que hay un radio, y acá también hay un radio que es diferente, pues, ¿no? Obviamente, son diferentes tamaños. Radio de A, radio de B. Y este es el disco A y el disco B. Cuando están unidos por una faja, se cumple que las tangenciales son iguales. O sea, la tangencial de A es igual a la tangencial de B, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Si él es el disco A y él es el disco B, se va a cumplir lo mismo, ¿no? Radio de B. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, si este gira en este sentido, el otro girará por acá. Si él gira así, el otro girará así. En cambio acá, si gira él, el otro también gira igual. Giran el mismo ángulo. Igual es, ¿no? Viene gira por acá, el otro también gira por acá. Y ya está. Esas son las relaciones que se va a cumplir, ¿no? En esto que está aquí. Bien, chicos, ¿se entendió? A ver, ahí por ahí he visto que están escribiendo. Sí, sí, sí. Profe, en la pre nos malean con esto. Nos malean en la pre. Sí, lo que pasa es que en la pre, ese tema lo complican cuando solucionan, ¿no? A veces lo resuelven, lo hacen muy operativo. Lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Si vas a trabajar con el ángulo, vas a utilizar la rapidez angular. Si vas a trabajar con el arco, lo vas a trabajar con la rapidez tangencial. Nada más, eso es lo que debes tener en cuenta. Y si lo tienes todo en claro, entonces no vas a tener ningún problema para hacer la pregunta, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a ver ya las preguntas. Ah, diapositiva anterior. Bien, retrocedemos. A ver, que lo puedes ver. Voy a acercarme un poco. Ahí está. Bien, ahora sí pasamos ya a ver los problemitas. Vamos a ver los ejercicios. Bien, analizamos acá los ejercicios. Vamos con la pregunta número 1. Dice la 1. A ver, vamos a leer. Respecto a las cantidades, ¿no? A las cantidades cinemáticas angulares, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, la velocidad angular
es un vector cuyo sentido se determina con la regla de la mano derecha. ¿Será o no será? ¿Falso? Oye, sí. Ah, de repente vas a decir, profe, es que aquí dice sentido y usted puso dirección, ¿cierto? Sí, ya, bueno. En realidad, la dirección simplemente, exactamente no son lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Debería haber dicho dirección y sentido, ¿no? En la parte del texto. Pero aquí el sentido nos está diciendo hacia dónde apunta el vector. El sentido es, te dice dónde, hacia dónde apunta el vector. Y la dirección te dice por dónde pasa. ¿Ya? Nada más. Entonces la pregunta uno sí sería verdadera. ¿Ya? Sería verdadera. Dos, la velocidad angular es un vector paralelo al plano de giro. No, no, no. Hemos dicho que la angular es un vector perpendicular al plano de movimiento. Entonces la O sí es falso, profesor. Falsas, ¿no? Tres, la aceleración centrípeta siempre es paralela a la velocidad angular. La aceleración centrípeta siempre es paralela a la velocidad angular. A ver, vamos a analizar mejor, ya que varias dudas aparecen por ahí. Vamos a colocar por acá el movimiento, que hay un cuerpo, un móvil que se está moviendo así. Entonces tenemos el centro y vamos a trazar los vectores, ¿no? Primero trazamos el vector velocidad angular, ¿no? Que sería hacia arriba. Bien, este es el vector velocidad angular. Y acá estaría lo que es el ángulo. No te olvides, lo que es el ángulo. Bien, de acá le colocamos la velocidad tangencial. Vectorialmente lo voy a colocar. Esta es la velocidad tangencial. Ponemos la T de tangencial. Que forma 90, ¿no? Forma 90 con el eje radial. Y además, sobre el eje radial aparece ¿quién? La aceleración centrípeta. Ya está. Ahora sí, ¿podemos decir que la aceleración centrípeta siempre es paralela a la velocidad angular? No, no siempre. Este vector que está acá es un vector que tú lo vas a poder mover. Mira, si yo lo muevo por acá, dime qué angulito forma el vector angular con la centrípeta. 90. Y con la velocidad tangencial también 90. Entonces, eso es algo que debemos tener mucho en cuenta en las soluciones, ¿ya? Entonces, la aceleración centrípeta siempre es paralela a la velocidad angular. No, nada que ver. Falso también, ¿no? Mi clave sería verdadero, falso, falso. Sería B de bueno, ¿no? Ya está. No, siempre la angular es un vector, perdón, la aceleración centrípeta siempre es paralela a la velocidad angular. Sí, siempre. ¿En qué caso no se daría? Estamos hablando en el movimiento circular. Siempre se va a cumplir. En donde esté el vector, en cualquier posición que esté, siempre va a ser perpendicular. ¿Ya? Bien, vamos ahora al problemita 2. Problemita 2 dice que el atleta que se muestra en la figura rota un disco de 1 kilogramo a lo largo de una trayectoria circular de 1,6 metros de
de radio, ¿no? Entonces ponemos aquí que el radio es 1,6 metros. Y la rapidez máxima, o sea, la rapidez tangencial del disco, es 20 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración radial máxima? ¿Recuerdas tú cuál es la aceleración radial? ¿Cuál es la aceleración radial? Ya, la radial simplemente es la centrípeta. Perfecto. Entonces colocamos que la centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Y esa sería la formulita para poder calcular la aceleración radial. Y reemplazamos, ¿no? Colocamos acá 20 al cuadrado sobre 1,6. ¿Y esto cuánto sale? 250, ¿no? Ya está. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué es máxima? Lo que pasa es que el disco en ese instante, cuando gira, inicia con una rapidez máxima de 20 metros por segundo. En ese instante que se lanza el disco, ¿no? Nada más, y esa rapidez es 20 metros por segundo. Por eso que lo estoy colocando acá. O sea, es máxima porque la persona cuando lo lanza logra eso, pues, ¿no? Como máximo logra eso la persona. Nada más, esa es la única condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Después disminuye. Bueno, podría ser, ¿no? Que después disminuya, pero no es algo que nos piden. Nos están pidiendo en ese instante que lo lanza, ni bien lo lanza, cuál es la aceleración centrípeta. Nada más. Eso es lo que estaban pidiendo. Ya, vamos con la 3. Ahora vamos con esa, ¿cómo sería? Avioncito, dicen por ahí. Dice que una partícula que describe MCU con una rapidez constante de 18 metros por segundo. Ok, esta rapidez vale 18 metros por segundo y es constante, o sea, es un MCU. ¿Cuál es el periodo en segundos que demora la partícula en una vuelta? ¿No? Considere que el radio es 3 metros. Ya, ahora mira, nos están pidiendo qué cosa, el periodo. Bien, justamente hemos visto que el periodo se calcula como 2pi sobre la rapidez angular. Profe, y la rapidez tangencial es igual al angular por el radio. Entonces, con estas dos ecuaciones voy a calcular primero la angular y luego reemplazo para calcular el periodo. Esto dice que vale 18 omega y el radio vale 3. ¿Cuánto sale omega? 6. 6 radianes por segundo. Y el periodo es 2pi sobre omega. 2pi sobre 6.
Clave avioncito. Vamos con las 4, muchachos. CK se dicen algunos. C cachimbo. Dice, una partícula en trayectoria circular tiene una velocidad angular constante de pi doceavos. Colocamos la rapidez angular que vale pi doceavos radianes por segundo. ¿Cuál es el tiempo que tarda la partícula en recorrer un arco de 60? Bien, la variación del ángulo es 60 grados, pero eso no lo puedo utilizar. Recuerda, te dije que tiene que estar ¿en qué? En radianes. Entonces, para pasarlo a radianes, lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos entre 180, ¿no? Se va 60 va 1, 60 va 3. Entonces, el ángulo girado sería 2pi tercios, ¿no? Perdón, por pi sobre 180, la equivalencia, que sería pi tercios. Ya está. Y ahora sí, simplemente aplicamos que el ángulo girado es omega t, rapidez angular por el intervalo de tiempo. Nada más. Entonces, ¿cuánto es el ángulo girado? Pi tercios. La rapidez angular es pi doceavos. Y con esto voy a saber cuánto tiempo demora. 12 entre 3 sería 4 segundos. Bien, vamos con la 5. A ver, la 5, ¿cuál crees tú que sea la clave? A ver, la D dicen por ahí, algunos dicen la B, dicen la A. ¿Cuál será realmente la clave? Bueno, lo que vas a tener que hacer ahí es utilizar la mano derecha, regla de la mano derecha. Y vas a poner tu pulgar en dirección de la velocidad angular, ¿no? Bien, vamos a poner acá, voy a buscar. Ese está acá. Bien, vamos a ver primero el caso 1. El caso 1 está así. No, no, perdón. El pulgar está hacia arriba. Entonces va así. Comprueba, ¿cumple o no cumple el caso 1? Si el pulgar va hacia arriba, gira en el sentido de los dedos, sí, sí cumple. El siguiente, el pulgar está por acá. El pulgar apunta a la derecha. ¿Cumple o no cumple? Claro que sí cumple, mira cómo gira. Bien, vamos con el tercero. El tercero es un pulgar que está apuntando hacia tu cara, hacia el frente.
Entonces, sí cumple, ¿no? El tercero sí cumple. ¿Qué más? El otro, el D, por ejemplo, no cumple, ¿no? Porque el D dice que está el pulgar apuntando hacia arriba, ¿no? Pero vemos que este pulgar apuntando hacia arriba debería girar en este sentido. O sea, este es el sentido de giro. Pero vemos que aquí gira en el otro sentido, así que la D no cumple, ¿no? No cumple. Clave sería David. No, la que está acá sí cumple, por si acaso. La E sí cumple. La D sería algo así, como que el pulgar para atrás, ¿no? Ya está. Bien, ya marcamos nuestra clave. Vamos con las 6. Acá hay una corrección, no corrección, sino que falta que te den el radio. El radio vale 0,2 por si acaso. Ya, ahí lo pones. 0,2 metros. A ver, vamos, ¿cómo haces esa preguntita? A ver qué dicen por ahí, profe, en la dirección no es al otro lado. ¿Cuál? ¿De cuál? ¿De cuál te refieres, María Rosa? La E. Ya, en la E, por si acaso, el vector está hacia la izquierda. Entonces, si el vector está hacia la izquierda, deberían girar tus dedos en este sentido. Así. Vamos a comprobar. ¿Gira en este sentido? Claro que sí, miren. Sí gira en ese sentido, ¿no? Y el pulgar está del otro lado. Sí cumple. Está apuntando hacia arriba la velocidad. ¿Lo ves? Sí, pareciera, ¿no? Pareciera. Pareciera, pero no. Está apuntando el pulgar. Lo que pasa que aquí debería ser el gráfico más o menos así. Esto en líneas punteadas. Como para indicarte de que la velocidad angular está pasando por detrás de este plano. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ya lo viste. Ahora sí creo. Ya está. Vamos con la 6. En la 6 dice, el metal fundido es importante en muchos procesos industriales. Se utiliza la fundición centrífuga en la fabricación de tuberías, cojinetes y muchas otras estructuras, ¿no? Se han inventado una variedad de técnicas sofisticadas, pero la idea básica es la que se muestra en la figura. Tenemos un metal fundido por acá que ingresa a un recipiente giratorio, ¿no? Donde va a tener un eje de rotación. Dice que para eliminar las burbujas y dar una alta integridad estructural, la aceleración centrípeta de cada pedacito de metal debe ser al menos de 100 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué rapidez de rotación es necesaria? Y establezca la respuesta en revoluciones por minuto.
A ver, ¿cómo haríamos esto? Conocemos la aceleración centrípeta. 100 metros por segundo al cuadrado. Oye, si yo quiero en revoluciones por minuto, necesito el omega. Necesito el omega. ¿El radio cuánto vale? 0,2. Entonces, la aceleración centrípeta es igual omega al cuadrado por el radio. Esto es dato. Esto vale 100. Es igual a omega cuadrado por el radio que vale 0,2. ¿Quién operó y me dice cuánto sale omega? ¿Quién lo opera para que me diga cuánto sale el omega? 10 raíz de 5. Omega sale 10 raíz de 5 radianes por segundo. Pero, profe, necesito en RPM. Bien, recordando, para pasar de RPM a radianes por segundo, había factores multiplicativos. Entonces, mira, por arriba sería por 2pi sobre ¿cuánto? 2pi sobre 60. Entonces, profesor, si yo quiero ahora lo contrario de radianes a segundo, lo invertimos por 60 sobre 2pi. Que esto simplificamos y sería lo mismo que decir 30 sobre pi. Entonces, a este valor lo vas a multiplicar por 30 dividido sobre pi. Pi es aproximadamente 3. Eso lo dice por acá. Pi es aproximadamente 3. Sería 30 entre 3, 10. Y 10 por 10 sería 100. O sea, esto me va a salir 100 raíz de 5, pero RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Bien, y así quedaría. ¿Ya? ¿Se entendió? Siguiente, vamos a ver la siguiente pregunta. 100 raíz de 5 sería la clave. 7. A ver cómo harías la 7. Ahora vamos con la 7, muchachos. 7 dedos, dicen por ahí. Vamos a ver. Dice que el astronauta que orbita la Tierra en la figura se está preparando para atracar un satélite, ¿no? A ver, vamos a buscar acá un planeta Tierra.
Y alrededor de esto hay un satélite, ¿no? Que orbita en la superficie de la Tierra. Acá está el satélite. ¿Ya? Se está preparando para atacar un satélite Westar sexto, dice. Y el satélite está en órbita a 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. O sea, vamos a poner del centro de la Tierra hasta llegar al satélite. O sea, que hay una distancia de 600 kilómetros. Y la distancia del radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros. Ahora, el problema dice, ¿cuál es la rapidez del satélite y el intervalo de tiempo? O sea, el intervalo de tiempo necesario para completar una órbita alrededor, o sea, el periodo. Ya, esta acá va a ser la rapidez del satélite. Bien, ¿qué más? Ah, y la aceleración de caída libre es 7. Esa aceleración de caída libre es esta, la que apunta al centro. La centrípeta, muy bien. Ah, profe, entonces la aceleración centrípeta es igual al cuadrado sobre el radio. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? 7. Sería rapidez al cuadrado entre el radio. ¿Cuánto es el radio? El radio es el todo, por si acaso. O sea, los 6.400 más los 600. Ya, ponemos acá 6.400 más 600 son 7.000 kilómetros. Ya, ese 7.000 lo multiplicas por 10 al cubo para que te salga en metros. ¿Ya? Y ahora sí, ya está en metros, metros por segundo, entonces ya está. Vas a multiplicar, tienes que v cuadrado es igual a 7 al cuadrado, ¿no? 7 por 7 7 al cuadrado. Acá hay un 10 al cubo, con 10 al cubo es 10 a la 6. Le saca raíz cuadrada y la rapidez es 7 por 10 al cubo, metro por segundo. Pero 10 al cubo es 1.000, así que esto sería 7 kilómetros por segundo, ¿no? Ya está, ¿y ahora qué te falta? Falta el periodo también nos pide. Entonces vamos a, para el periodo se calcula como 2pi sobre omega. Entonces necesitamos calcular omega, utilizando B, U es igual a omega por R. ¿Cuánto vale V? 7 por 10 al cubo. Igual a omega por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 7 por 10 al cubo, 7.000 kilómetros. No, 7 por 10 al cubo, por otra vez 10 al cubo. Se va esto, y el W queda como 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces acá reemplaza, sería 2pi sobre 10 a la menos 3. ¿Y esto cuánto sale? Este 10 a la menos 3 sube como 1.000. Sería 2.000 por pi. Bien, vamos con otra pregunta, muchachos.
La 8, ¿qué hice de la 8? A ver, ¿cómo harías la pregunta 8? 8 barco, dice por ahí. A ver cómo podemos hacer la 8. Tiempo de encuentro, sí se podría hacer como si fuese un MRU, sí podría darse ese caso también, no hay ningún problema. Ecuación de posición, wow. Y te complicarías con la ecuación de posición, ¿ah? Porque como son ángulos, un poquito complicado trabajar con ángulos. Mira, yo te recomiendo que lo trabajes así. La figura muestra dos partículas A y B que se mueven con velocidades angulares constantes, o sea, MCU, pues, ¿no? De tal forma que el A gira en sentido antihorario y el B en sentido horario. O sea, el B va por acá y el A va por acá, ¿cierto? Ya está. ¿Cuánto es la angular de A? 2 pi radianes por segundo. ¿Cuánto es la angular de B? 4 pi radianes por segundo. ¿No? Así va quedando. Bien, ¿qué más? Los ángulos, ¿no? ¿Cómo serían los ángulos? Vamos a analizarlo de esta forma. Supongamos que ambos se encuentren por acá. Supongamos que aquí está A y B. O sea, ya se encontraron. Quiere decir que el B ha desplazado todo esto, ha girado este ángulo en un tiempo t. O sea, aquí le vamos a poner, este de acá lo voy a borrar, no le voy a poner teta de B para no confundirte. ¿Esto cuánto vale? En realidad vale 5 pi sextos, ¿ya? Esto vale 5 pi sextos. Entonces vemos que el B, cuando se desplace hasta esta posición, entonces se va a cumplir lo siguiente, que este va a ser el ángulo girado por B. Todo esto, el teta girado por B. Y todo esto va a ser el teta girado por A. Entonces, el ángulo girado por B más el ángulo girado por A debe ser 5 pi sexto. Y el ángulo es la angular por el tiempo, más angular de B por el tiempo. Y eso es igual a 5 pi sexto. ¿Cuánto es la angular de A? Es 2 pi, sería 2 pi por T. Más 4 pi por T igual a 5 pi sexto. Sacas el T y ¿qué te queda? 6 pi. 6 pi igual a 5 pi sextos. Se va y sacaste el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 5,36, ¿no? Segundos. Esa sería la respuesta.
Bien, ¿se entendió? Claro, no puedo decir que es lo mismo, porque no son lo mismo, pero la idea está por ahí, ¿no? Pero ojo, ese es por primera vez. Por segunda vez tendrías que ahora de aquí partir desde que ambos se encuentran y ahora analizar para que cumplan y se encuentren por segunda vez, ¿no? ¿Y cuánto demorarían por segunda vez? Por segunda vez sería que sus ángulos sumen ahora una vuelta, ¿no? Esa sería por segunda vez. Bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Claro, sí se puede hacer con ecuaciones de movimiento, no hay ningún problema, sí se puede utilizar las ecuaciones vectoriales. Ah, es que fíjate pues, ¿qué hice acá? W, acá está, mira, radianes por segundo. Cuando es radianes por segundo son las angulares, por eso yo trabajo con el ángulo. Sí, es una sugerencia hacer el trazo de dónde va a terminar A y B, para que tú puedas armar tu esquema pues, y con eso puedas analizar. ¿Bien? ¿Se entendió? Listo, vamos, vamos chicos, pasamos a la siguiente. Oye, la segunda parte es MSV, ¿ah? MSV ya es con acelerado. Ya, repito, repito, repito. El B se mueve en este sentido y el A en el otro sentido. O sea, quiere decir que el B va a estar por acá y el A va a estar por acá y por aquí se van a encontrar por primera vez. ¿Por qué hablo de primera vez? Porque nos piden el mínimo tiempo para que ellos se encuentren. Entonces, el mínimo tiempo para que se encuentren es primera vez. Entonces, vemos que en un tiempo T, el B se va a desplazar todo este ángulo, ¿no? Va a girar todo este ángulo y el A gira todo este ángulo. Entonces, la suma de los ángulos de ambos tiene que ser ¿cuánto? 5 pi sextos. Por eso te lo pongo que la suma de la más la suma que lo que recorre el ángulo B, tienen que sumar 5 pi sextos. Y a partir de ahí, el ángulo es la angular por el tiempo. Y el ángulo de B es la rapidez angular de B por el tiempo. Y eso es 5 pi sextos. Angular de A es dato 2 pi. La angular de B es dato 4 pi. El tiempo es el mismo para ambos, por eso le puse T y T. Factorizas el T, sería 6 pi. Igual a 5 pi sextos, se va el pi y el 6 pasa a dividir quedándome 5 sobre 36. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, vamos a ver.
Profe, y para segunda vez, ¿cuánto sumarían los ángulos? Bueno, vas a hacer primera vez y ahora vas a suponer que se encuentran por acá. Como ya tienes ahí el tiempo que es 5/36, entonces por segunda vez ahora el B gira todo esto y el A gira todo esto. La suma de ellos dos lo igualas a 2pi. ¿Me dejo entender? La suma de ellos dos lo igualas a 2pi y ese tiempo que te sale le sumas el primer tiempo y ese sería por segunda vez. Nada más. Y de ahí vas a volverle a sumar una vuelta que te vas a dar cuenta que cada una vuelta que pase el tiempo va a ser el mismo. Vas a encontrar una relación por cada una vuelta. Simplemente le sumas, le sumas, le sumas, le sumas. ¿No? A ver. Claro, sumarían una vuelta, pues, ¿no? A ver qué más dice. Profesor, en caso me pidan por segunda vez, la suma de los ángulos sería 2pi más 5pi sexto. No, primero haces esto. Ya tienes el tiempo 5/36 y están en esta posición. Ahora, a partir de esta posición que están acá, vas a suponer que el avance está por acá y que el otro avance está por acá. Entonces ahí vas a ver que los ángulos girados son este y este. Y la suma de esos dos ángulos es 2pi. Y ahí sacas un tiempo T2. Entonces el tiempo total va a ser el tiempo que ya tienes más el segundo tiempo que has calculado. ¿Bien? Claro, sería hacer dos ecuaciones, demoraría más si del frente pongo todo el ángulo recorrido. Ya podrías hacer todo el ángulo recorrido, pero tendrías que tener cuidado con tu ecuación nada más, ¿no? Si lo puedes hacer así, colocando ya todo de frente, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Ya, ahí sí no hay ningún problema. A ver, ¿qué más? Si en el A le daban el angular, lo sumaba con el B. ¿Por qué al final 5 pi sextos está en sentido antihorario? Ah, tu pregunta es los signos. Ya, esto es escalar. En los escalares no estoy analizando signos. Ten cuidado ahí. ¿Ya? Ya, no estoy analizando. Ahora, en trigonometría, el sentido antihorario es positivo. El sentido horario es negativo. Ya, o sea, en realidad ese ángulo inicial es positivo. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Vamos con la 9. A ver, la 9 nos dice que la rueda de la bicicleta está al andar, el ventilador que mueve rápidamente sus aspas, las máquinas de lavar ropa que lo hace girar muy rápido, las hélices de un helicóptero, la manecilla de un reloj, son ejemplos de MCU en la vida diaria, ¿no? Cierto instante, la posición del extremo del segundero de un reloj es 24i más 7j, ¿no? ¿Cuál es la rapidez lineal? Vamos a suponer que este es mi reloj. Y voy a colocarle el plano cartesiano. X y Y. La manecilla del reloj va a empezar a girar. Dice que en un instante se encuentra más o menos por acá. Aquí está la manecilla del reloj. Justo acá.
Y dice que en ese instante este vector está formado por otros dos vectores. Entonces aquí vamos a colocar los dos vectores. Recuerda que el i es horizontal y el j es vertical, ya está. Dice 24i más 7j. Entonces con eso nos va a permitir a nosotros calcular el radio. ¿Cuánto vale el radio? 25. El radio vale 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. Ahí está. Bien, nos piden cuál es la rapidez lineal que hace el reloj del segundero, ¿no? O sea, este segundero va a empezar a girar describiendo un ángulo. Ya tiene una rapidez, pues. Y esa rapidez hay que calcularla. Entonces, mira, la rapidez sería así. Eh, ¿A qué es igual a la rapidez? La angular por el radio. Y la angular es 2pi sobre el periodo multiplicado por el radio. Pregunto, ¿cuál es el periodo del segundero? A ver, ¿quién me dice el periodo? El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. Claro, 60 segundos, pues. Ese es el periodo del segundero. Entonces, ahora reemplaza. La rapidez lineal es igual a 2pi sobre 60. ¿Y cuánto vale el radio? 25 centímetros. Entonces, la respuesta te va a salir en centímetros por segundo, ¿no? Sería mitad 1, mitad 30, quinta 5, quinta 6. Quedaría 5pi sextos centímetros por segundo, ¿no? Ahí está. Bien, ¿se entendió? La clave sería 5pi sextos centímetros por segundo, ¿no? Vamos, la 10. Uy, la 10 es parecida a lo que estábamos viendo hace rato. ¿Cuáles dos partículas parten simultáneamente de las posiciones mostradas con rapideces angulares tal como lo dice? La angular de A es igual a pi sextos radianes y la angular de B es igual a pi doceavos radianes por segundo. Dice, determina el ángulo girado por el B, o sea, quiero saber cuánto gira B hasta el instante que se encuentra, ¿no?
teta vale pi tercios. Bien, ¿quién es más rápido? Más rápido es el A. Vamos a suponer que se encuentren por acá. Aquí está A y B. Entonces, quiere decir que si se encuentran por acá, hay un ángulo girado por B. Mira, presta atención. Hay un ángulo girado por B. ¿Cuál es? Es este, ¿sí o no? Todo esto vendría a ser el ángulo girado por B. Pero el A también gira, ¿sí o no? El A también está girando. ¿Y cuál es el ángulo girado por A? Vamos a ver. El ángulo girado por A sería este, mira. Empieza acá y vemos que va a girar hasta llegar acá, ¿no? Para que se encuentre. Yo estoy suponiendo que ahí se van a encontrar. Profe, si es más allá o más acá, no hay problema. Las ecuaciones te van a decir las claves. Entonces, podemos notar que aquí, en esta parte, hay un angulito pequeño, ¿no? ¿Cuánto vale este angulito que está acá? Esto, en radianes. Este es media vuelta, sería pi radianes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo ves o no? Sería pi. Ya está. Entonces ahora mira, el ángulo de ¿a qué es igual? El teta de A es igual al ángulo pi más el ángulo teta más el teta de B. Restamos teta de A menos teta de B es igual a pi más teta. ¿Y sabes qué es pi más teta? El ángulo de separación. Y esta formulita se parece al tiempo de alcance. Así que sí se podría utilizar por primera vez el tiempo de alcance. Bien, el teta vale pi tercios, dice, ¿no? Sería entonces pi más pi tercios. Y ahora la rapidez, el ángulo girado es rapidez angular por el tiempo. O sea, A por el tiempo t. Menos, perdón, menos, acá sería angular de B por el mismo tiempo t. Y esto me tiene que dar pi más 3 más pi tercios, ¿cuánto es? 3 por 1, 3 más 1, 4 pi tercios. Profe, el angular de A es pi sextos menos pi doceavos. Esto multiplicado por el tiempo t es igual a 4 pi tercios. Pi sextos menos pi doceavos, ¿cuánto vale? Pi doceavos. Es igual a 4 pi tercios. Bien, opera y dime cuánto sale el pi. A ver, ¿cuánto sale el tiempo? 16, ¿no? El tiempo sale 16 segundos. Eso es lo que han demorado en alcanzar. Ahora, nos están pidiendo el ángulo girado por B. Y el ángulo girado por B sería así. Profe, el teta de B es igual a la rapidez angular de B por el tiempo. Entonces ponemos teta de B. ¿Cuánto es la angular de B? Pi doceavos. Y esto lo multiplicas por el tiempo que es 16. Cuarta sería 4 pi tercios radianes. 4 pi tercios radianes. ¿Listo?
¿Listo? 4 pi tercios, la clave sería enanito. Vamos, siguiente pregunta. Aquí, la 11. Mira, en la 11 nos están pidiendo que alrededor del eje, ¿no? Los puntos A y B se caracterizan porque OA vale 3 centímetros. Esto vale 3 centímetros y esto vale 5 centímetros. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la razón de las aceleraciones en los puntos A y B? Bien, vamos a colocar la relación de las aceleraciones que son las centrípetas. La centrípeta de A lo vamos a dividir entre la centrípeta de B. Y la centrípeta de A es la angular de A al cuadrado por el radio. Y la de B es la angular al cuadrado de B por la del radio. ¿Listo? Ya está. Ahora, otro detalle más que tienes que darte cuenta aquí es que ¿cómo son las angulares de ambos? Iguales. ¿Cómo te das cuenta? Mira, este que está acá, este A cuando empieza a girar, va a recorrer una trayectoria circular o circunferencial, ¿no? Entonces, y el B también, al mismo tiempo. O sea, quiere decir que ambos van a barrer el mismo ángulo. Entonces, de acá, del gráfico, profesor, aplicamos lo que te expliqué último. La angular de A es igual a la angular de B. Entonces, profesor, por ello vamos a decir de que estas dos se anulan. Entonces simplemente quedaría radio de A, radio de B. Quedaría el radio de A dividido entre el radio de B. ¿Cuánto vale el radio de A? El radio de A es 3. Muy bien. Y el radio de B es el todo. 3 más 5, 8. Y esa es la relación de las aceleraciones centrípetas, ¿no? Sería la clave, sería entonces 3 octavos. ¿Bien? ¿Se entendió? Clave C, muy bien. C de cachimbo. Problema 12, la 15, vamos a la 15. La 15 dice, del disco mostrado que rota a razón de 300 revoluciones por minuto, bien, son 300 RPM. Y hemos visto que eso es la angular, pero hay que pasarlo a, ¿qué cosa? A radianes por segundo. ¿Por cuánto se multiplicaba? Por 2pi sobre 30, ¿no? Entonces, perdón, sobre 60 por 2pi sobre 60, que sería mitad 1, mitad 30. Al final te va a quedar 10pi. Ese 10pi sería en radianes por segundo. ¿Y esto es qué cosa? La angular. Ya tengo la angular. Vemos que esto de acá, este pedacito de plastilina está girando. Va a llegar un momento donde el pedacito de plastilina va a estar por acá, ¿correcto? Ahí va a estar el pedacito de plastilina y en este punto va a tener una rapidez tangencial o una velocidad tangencial en esta dirección, ¿no? Perpendicular al radio. Ahí está. Y acá hay una rapidez. Esta rapidez se calcula como la angular por el radio. ¿La angular cuánto vale? La angular es 10pi. ¿Y cuánto vale el radio? El radio es 40 centímetros, que sería 0,4. ¿Cuánto sale esto? 4pi. 4pi metros por segundo sería entonces la rapidez en ese punto, ¿correcto? Pero el problema dice así, que en ese instante que logra el punto más alto, ¿qué pasa con esa plastilina? Simplemente pierde contacto con el disco, o sea, sale volando. Ese pedacito de plastilina en ese instante que llega a la parte más alta, sale disparado. Si sale disparado, entonces la trayectoria que va a tener va a ser una trayectoria de qué tipo. A ver, ¿quién me dice?
¿Cómo va a ser la trayectoria? Parabólica. Claro que es parabólico. Esa trayectoria va a ser parabólico, ¿no? Entonces, profesor, esto va a ser así. Más o menos, pero vamos a graficarlo bien. Y va a impactar aquí con el piso. Y nos piden a nosotros cuál es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? La distancia hasta donde impacte la plastilina del punto P. Esta es la distancia que nos pide. Bien, el tiempo que demora en bajar, el tiempo que demora en bajar es el mismo tiempo que demora en hacer todo esto. Es el mismo tiempo. Entonces, vamos a ver que esta sería la altura. ¿Y esta alturita cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale esta alturita? 40 más 40 sería 80 centímetros. Muy bien, tengamos cuidado con ese concepto. Profe, 80 centímetros es 0,8 metros. Entonces, la altura vale 0,8 metros. Y esto lo vamos a igualar a 5t cuadrado para poder calcular con cuánto es lo que demora en bajar. Haciendo unas operaciones bravas, ¿cuánto sale el tiempo? ¿Alguien que lo opere? No, ya, mejor lo opero yo. Sí, 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 ya. Esto es 8 sobre 10. 8 sobre 10. Y este es igual a 5t cuadrado. Mitad sería 4 quintos. O sea, t cuadrado es igual a 4 sobre 25. Entonces, sacándole raíz cuadrada, te va a quedar 2 quintos. El tiempo que demora es 2 quintos. Bien, listo. Ahora dice, profe, P no es un punto de la rueda, también se movería. No, el P es un punto que está aquí abajo nada más. O sea, si la rueda se mueva, este punto sigue estando acá abajo. Es un punto que está sobre el piso. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya hay que analizarlo de esa forma. Si no, el problema se hace mucho más complicado. Y no puede moverse. Ese es el punto P. La distancia desde el punto P impacta la plastilina. Ya, si el tiempo es 2 quintos, entonces ¿cómo sacamos la distancia? Recuerdas que la distancia, como es horizontal, es un m reducción, ¿no? Sería la rapidez horizontal por el tiempo que demora. Entonces, esa distancia va a ser la horizontal, que es 4pi, multiplicada por el tiempo, que es 2 quintos. Y eso sale 8 quintos de pi. Pero el valor de pi es un valor que es de frente, ¿sí o no? Es un valor que es 3,1 según el problema. Entonces sería 8 quintos por 3,1 y con eso te va a salir 4,96 metros. No hay claro. Ya en esta pregunta no hay claro. A ver, ¿qué dicen? 5t cuadrado de frente, normal podemos colocarlo. Se puede también en MCV. No, es que MCV, ni siquiera estamos viendo MCV. Esto, recuerda que una vez que la plastilina sale disparada, ya fue el MCU, ya no está MCU. Saca el disco. Simplemente se convierte ahora en parabólico. Y el parabólico, sí, la altura máxima, exactamente no es 5t cuadrado, pero se puede utilizar cuando la gravedad es 10. Recuerda que el 5t cuadrado se utiliza cuando la gravedad es 10. Ya, no vayas a cometer el error. Si la gravedad no es 10, 5t cuadrado no funciona. Si acá me hubiera puesto gravedad, no sé, 9,5, 9,7, el 5t cuadrado ya no funciona. Ya, eso también debemos tener mucho cuidado. Claro, eso es cuando la rapidez es cero. Y la rapidez es cero, mira, la vertical, ¿cuánto vale? No hay nada en la vertical. La vertical es cero. Como la vertical es cero, entonces sí puedo aplicar el 5t cuadrado. Claro, es el punto más alto. En ese instante sale disparado y además la rapidez que adquiere es la tangencial. Y la tangencial en ese caso es horizontal, pues.
Por eso que verticalmente es 0. ¿Listo? ¿Todo claro? Vamos, está bien, que pregunten. Facilito. A ver, vamos con esta pregunta. Vamos con esta pregunta. Aquí nos dice una más y nos vamos ya. Vamos a hacer una más. Dice, se muestra un cilindro hueco que rota uniformemente. Si por uno de los agujeros de las tapas ingresa una bala con una rapidez de 40 metros por segundo, que hay una bala que ingresa con 40 metros por segundo, determina la máxima velocidad angular, ¿no? De tal forma que la bala cruce el cilindro. Considere que los agujeros están frente a frente, ¿no? Bien, acá viene la pregunta porque a veces dicen, profesor, no debería ser mínima. ¿Por qué máxima? Si debería ser mínima. No, es que tienes que analizarlo bien. Si te pide la rapidez máxima, para que sea máxima, ¿qué significa eso? Que la cantidad de vueltas que debe dar debe ser mínima. Mientras menos vueltas dé, la rapidez angular sería máxima. Vamos a ver cuánto tiempo demora en llegar de aquí a aquí. A ver, ¿cuánto es el tiempo que demora en llegar? La bala se mueve con MRU, así que aplicamos distancias igual a rapidez por tiempo. La distancia es 5, la rapidez es 40 por el tiempo t. Y el tiempo nos sale 1/8. O sea, en este tiempo, este cilindro puede dar 5 vueltas, puede dar 10 vueltas, 20 vueltas, 30 vueltas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que sea máximo. Entonces, como quiero la máxima velocidad angular, o sea, que esto gire lo más rápido posible, entonces para que eso ocurra y cumpla con la condición, es que en el tiempo que la bala permanece dentro, el cilindro tiene que dar sí o sí una vuelta para que el agujero vuelva a su posición inicial. Entonces podemos ver que el ángulo girado como mínimo es 2pi radianes. Y con eso me aseguro de que la bala salga de nuevo por el agujero sin volver a perforar. Entonces, ¿cómo quedaría? Ese ángulo sería lo siguiente, angular por el tiempo. El ángulo debe ser el mínimo, 2pi, para así asegurar de que la rapidez sea máxima. Entonces, la rapidez es máxima y debe ser en un tiempo de 1/8. Entonces, la angular nos sale 16pi radianes por segundo, ¿no? Entonces, ahí está. Profe, si da menos vueltas, la rapidez es máxima, esas variables no es de P, no es de P. Si el tiempo, si la rapidez es mayor, si la rapidez es mayor, entonces va a dar, el número de vueltas va a cambiar. O sea, esto no es MRU. O sea, mira, si la rapidez es mucha, dará menos vueltas. ¿Lo ves o no? Y si es, y si la rapidez es lenta, el ángulo que gira va a ser mayor. No sé si lo captas. O sea, tienes que ver con el ángulo, no tanto con las vueltas, tienes que verlo con el ángulo. Porque si yo, mira, a ver, ¿cómo te lo explico de nuevo? Mira, a ver, sí, es que esto es un poquito que confunde, ¿no? Porque ahí está la... Lo que pasa es sencillo, mira, yo quiero que la rapidez sea máxima. Si la rapidez sea máxima, entonces la única forma de que sea máxima es que recorra esto de una vuelta. Claro, porque este puede dar 2, 3, 4, 5, 10 vueltas, puede dar un montón de vueltas, ¿no? Entonces, tiene que dar una vuelta para que esta rapidez se cumpla, ¿no?
Ahora, avioncito han puesto acá. Ya, o sea, es lo que tienes que analizar, chicos, ¿no? Sí, a veces pareciera, ¿no? Que debería ser la rapidez mínima, ¿no? Para que sea la rapidez mínima. Si fuera rapidez mínima, pues habría muchos, no habría mucho sentido en la pregunta, ¿no? Porque podría dar 5, 6, 7, 10 vueltas, ¿no? Así que no habría mucho ahí que analizar. Mayormente estas preguntas son de máximos y mínimos, ¿ya? La única parte que se podría decir un poco complicado es definir esto. ¿En qué caso se cumple la máxima velocidad angular? Bien, ahí está. Yo creo que debería ser que simplemente que el cilindro dé el menor número de vueltas posibles. Eso se podría decir y determina la velocidad angular. Creo que así sería mucho mejor la definición del texto para poder trabajar las preguntas, ¿no? Si me dicen la menor vuelta posible, entonces tiene que ser una vuelta y ya está. ¿Cuál es la rapidez? Cuando sea la menor vuelta posible, ¿no? ¿No? Yo creo que así debería ser el texto para no confundirnos, porque esto también permite muchas cosas a que uno pueda analizar diferente. Bueno, bien chicos, entonces hasta aquí llegamos, ya nos vemos más ratito, tenemos un descanso, vayan a almorzar chicos y recupérense, recarguen energía porque lo que sigue es el MCV, ¿no? El MCV sí ya cambia un poco porque vamos a hablar de aceleraciones, tanto del ángulo como la de las aceleraciones tangenciales, ¿ya? Así que chicos, entonces damos un break y nos vemos más ratito. Ya, vayan a almorzar.